En relación a los pagos, quiero clarificar una cuestión. Pero como no era, perdón, pero como no era lo mío, pues estaba como el que... Hablando de las cartulinas, una de las cuales se demostró el otro día, donde usted decía, era como un visado que le decía al señor Ricardo Gómez Barredo, que procediera al pago. Esas facturas no eran lo que se llaman internamente facturas logísticas, es decir, aquellas que son admitidas por compras, con un pedido previo, con unas ofertas, en su caso, con las normas internas de contratación, ¿no? Esas no correspondían a esas características. No eran facturas logísticas del sistema. No, supongo que no, dado que apareció un día una factura en mi mesa. O sea, y a mí ningún proveedor me mandaba facturas. Porque si no, esas van por el circuito. Esas facturas van por el circuito, el proveedor las emite, el proveedor del servicio las emite directamente al área de compras. Al área de compras, pero no las emite al área que contrata el servicio. No, nunca. Nunca. Se ha de acostar eso efectivamente en los contratos. Por lo tanto, el hecho de que se hace contar los contratos, pero en la práctica... En la práctica es. Por lo tanto, las facturas emitidas por Zenit, si se hubieran aprobado por el área de compras, no hubieran llegado, no son emitidas al señor Corrochano, al área de seguridad, no es lo normal. Hubiera sido lo normal. Normal, vale. ¿Por qué no remite usted entonces estas facturas a otra persona? La remite precisamente a la persona que está habilitado para autorizar el pago, para contabilizar realmente, que es el señor Ricardo Gómez Barredo, porque correspondía a un servicio ya contratado por el banco. ¿Me explico? Sí. Por esa razón. Solo cuando llegan esas facturas las identifica perfectamente. Son las facturas que corresponden a Zenit por los servicios prestados por Prasa, Zenit, por Prasa, por... Julio Corrochano, primero se las mandaban, la operativa era que ellos se las mandaban a Julio Corrochano, y Julio Corrochano era el que negociaba con ellos ¿cómo se llama? Las provisiones de fondos, por ejemplo. Las provisiones de fondos iniciales, Julio Corrochano de vez en cuando me llamaba porque decía, oye, que estos están trabajando mucho, que tienen mucho trabajo en no sé cuántos países, no sé cuánto, no sé qué, y que piden una provisión de fondos mayor. Entonces, Julio Corrochano jugaba con las provisiones de fondos, y entonces él iba decidiendo, y después ellos los incorporaban en la factura según lo iban negociando con Julio Corrochano. Entonces, cuando llegó la primera factura, yo lo primero que hice fue llamar a Julio, oye, a mí me ha llegado esto, pero ¿qué hago yo con esto? Porque esto... Dios mío. Es decir, que lo primero que usted hace es llamar a Julio Corrochano. Sí, claro, Julio Corrochano entonces no tendría que haberse dirigido, ya que no había participado compras directamente en la intervención, y al señor Gómez Barreda. Probablemente, pero la factura la tenía yo encima de mi mesa. Claro, pero entonces le pregunto, ¿esas cartulinas de autorización de pago son iniciativa de usted ante la factura que tiene en su mesa o son respuestas al señor Gómez Barredo, que habría hablado, siguiendo su hilo argumental, con el señor Corrochano, y usted le responde con ese manuscrito, págalo? No, sí, pero me entiende la pregunta y por eso lo digo. Más o menos, pero yo le voy a... No, siguiendo su hilo argumental, sí, pero... no sería la iniciativa con la factura, sino a petición del señor Gómez Barredo, que usted dice, sí, pago. No, vamos a ver, lo vuelvo a repetir, pero vamos a ver si me explico mejor. La primera factura. Entonces, yo le pregunto al señor Corrochano, oye, esta factura que a mí me llega, que a mí no me tiene que llegar esto. Es un proveedor que la has contratado tú, yo no he firmado nada, entonces a mí no me corresponde hacerme cargo de esta factura. Además, repito, la negociación con respecto a la cantidad, las provisiones de fondo, lo que entra, lo que sale, eso lo hacía el señor Corrochano. Yo lo llamé y no me dijo nada, no me dijo qué tenía que hacer. Entonces, lo que se me ocurrió fue, sabiendo que era un servicio ordenado por el presidente, y sabiendo que era un servicio contratado por el señor Corrochano, pero que el señor Corrochano no me daba respuesta ante lo que tenía que hacer, lo que hice fue llamar al de contabilidad y decirle, aquí hay una factura de un servicio que ha ordenado el presidente y que yo no sé qué hacer con ella, porque yo no estoy en el circuito de pagos. Entonces, te la voy a mandar si no te parece mal, y entonces habla tú con el presidente y ya la metes tú por el circuito de pago que la tengas que meter, si la tienes que meter, porque yo no tengo poder sobre el señor Gómez Barredo, ni mucho menos. Vale. ¿Me explico? No sé si ahora me he explicado. Sí, no, perfectamente, pero al hilo de esa explicación yo le pregunto, mire, en todas las facturas son con el robo de que se pague para que se proceda a su pago en términos similares. Es decir, está usted diciendo que se pague, tomando una decisión. Porque la primera, cuando yo le llamé al señor Gómez Barredo y le dije, tengo esto, no sé qué hacer con el asunto, habla con el presidente por favor, a ver qué es lo que hay que hacer con esto, y si tienes que pagarla, págala, y si no, pues devuélvesela a Corrochano o haz lo que tengas que hacer con ello. Pero yo lo que quería era quitarme del circuito de pago, puesto que yo no había autorizado el servicio, ni me correspondía a mí la interlocución con el proveedor, me explico, desde el punto de vista del contrato. Entonces, yo lo que quería era
quitarme del circuito, porque yo no estaba en el circuito de pago, no estuve en el de contratación, ni tenía que estar en el circuito de pago. Sin embargo, cuando llegó la primera factura, pues lo que hice fue eso, llamar a Gómez Barredo, y entonces lo que le dije fue, entonces cuando la primera no vino de vuelta, ¿me explico? Pues yo asumí que el señor Gómez Barredo había sido autorizado por el presidente, o el señor Gómez Barredo había verificado, porque como yo no tenía la información, para mí la contratación fue opaca, ¿me explico? Yo no participé ni en la due diligence del proveedor, no participé en el análisis de sus cuentas anuales, de sus capacidades, de sus filtros, en nada. Para mí eso fue completamente opaco. Entonces, pero suponía que estaba hecho. Suponía que es una suposición o una constancia, quiere decir, no, ¿le consta de alguna manera que el señor Gómez Barredo habló con el presidente o lo supuso? En absoluto, a mí no me constó en ningún momento. Pero digo, como no me constó lo que, digamos, el proceso de contratación, yo no sabía que esto, a fecha de hoy sigo sin saberlo, yo no sabía y sigo sin saber si esto pasó por el circuito de compras del banco o no, es que no lo sé, sigo sin saberlo, ¿vale? Entonces, la primera, yo lo que hice con el señor Gómez Barredo fue decirle, oye, que esto, un servicio ordenado por el presidente, contratado por Corrochano, que yo no sé qué hacer con ello, porque no sé por qué me la mandan a mí, porque lo normal hubiera sido que hubiera ido al circuito de pago habitual del banco, que yo no sé por qué me la mandan a mí, pero que te la mando para que tú verifiques si el presidente ordena que se paga A o B, sí, para que tú verifiques antes de pagar, que era su responsabilidad, ¿me explico? O sea, él antes de pagar, supongo que haría sus comprobaciones,